Luis y yo nos conocimos en la universidad, donde nuestras risas y sueños compartidos parecían ser el preludio de una vida feliz juntos. Todo comenzó de una manera mágica, llena de momentos inolvidables y planes emocionantes. Nos enamoramos profundamente, creyendo que ese amor sería suficiente para superar cualquier obstáculo. Nos casamos con la esperanza de construir una vida llena de amor y aventuras. Al principio, éramos inseparables, compartiendo cada detalle de nuestras vidas y disfrutando de la compañía mutua. Pasábamos horas hablando de nuestros sueños y de las cosas que queríamos lograr. Cada día estaba lleno de promesas, de risas, y de pequeños gestos que reafirmaban nuestro compromiso. Sin embargo, a medida que los años pasaban, algo comenzó a cambiar. Empezaron a aparecer pequeños momentos en los que me sentía desconectada de Luis, como si el hombre con el que me había casado se estuviera desvaneciendo lentamente, y me encontraba sola intentando comprender qué había salido mal. El amor que una vez nos unió empezó a transformarse en algo distinto. Al principio fueron pequeños cambios, casi imperceptibles, pero con el tiempo se hicieron más evidentes. Luis comenzó a mostrar un lado más controlador, y lo que antes eran muestras de preocupación y cuidado, se convirtieron en una necesidad de tener todo bajo su control. Lentamente, el respeto y la libertad que alguna vez tuvimos comenzaron a desvanecerse, siendo reemplazados por actitudes posesivas y limitantes. Yo, que alguna vez me había sentido completamente libre y amada, empecé a sentirme sofocada, atrapada en una relación donde mi voz y mis deseos parecían importar cada vez menos. Esa transformación fue gradual, y a menudo me encontraba justificando su comportamiento, creyendo que era solo una fase, que todo volvería a ser como antes. Pero con los años, noté cómo el control y la posesión tomaban el lugar de lo que alguna vez fue un amor basado en el respeto mutuo y la confianza. Luis, que solía ser mi compañero de vida, se volvió cada vez más posesivo. Recuerdo un momento específico, cuando me pidió que dejara de salir con mis amigas porque, según él, esas salidas eran una distracción de nuestro matrimonio. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que su preocupación ya no era por mi bienestar, sino una forma de control disfrazada de amor. Al principio, sus acciones parecían ser una muestra de amor y protección, una preocupación genuina por mi bienestar. Sin embargo, con el tiempo, esa preocupación se transformó en una forma de mantenerme bajo control. Lo que antes era un cuidado dulce y atento se convirtió en cadenas que restringían mi libertad. Comenzó a decidir cada pequeño aspecto de mi vida, desde cómo debía vestirme hasta con quién podía reunirme y en qué actividades podía participar. Sus opiniones se volvieron órdenes silenciosas, y la persona que alguna vez fue mi apoyo se convirtió en alguien que gobernaba cada faceta de mi existencia. Cada decisión que tomaba por mí me hacía sentir cada vez más pequeña, como si mis propias elecciones ya no tuvieran valor. Al principio, intenté justificarlo. Pensé que tal vez estaba siendo demasiado sensible, que tal vez era su forma de mostrar amor. Pero la realidad era que cada vez que él imponía una nueva regla, la sensación de ser yo misma se desvanecía un poco más. Mi ropa dejó de ser una forma de expresión y se convirtió en algo que debía probarse. Mis amistades fueron filtradas, y mi tiempo fue completamente moldeado a su conveniencia. Ya no quedaba espacio para mí, para mis deseos o para lo que me hacía feliz. La libertad que una vez tuve fue reemplazada por una constante sensación de estar atrapada, de vivir bajo la sombra de sus expectativas. Cada decisión parecía estar destinada a recordarme que él tenía el control, y que mi papel en la relación era simplemente seguir sus reglas. Intenté resistir en algunos momentos, pero cada vez que lo hacía, Luis se volvía aún más insistente. Sus palabras, antes llenas de cariño, se tornaban frías y calculadoras, llenas de insinuaciones que me hacían sentir culpable por siquiera pensar en desobedecerlo. La sensación de estar atrapada no era solo física, era también emocional. Comencé a sentir que no había escapatoria, que cada pequeño rincón de mi vida estaba vigilado y determinado por él. A veces, en la soledad de la noche, recordaba los primeros años de nuestro matrimonio, cuando las decisiones eran compartidas y los sueños eran nuestros. Pero esos recuerdos parecían cada vez más lejanos, casi como si pertenecieran a otra vida. Ahora, mi realidad era otra, una en la que vivía bajo la sombra constante de las expectativas de Luis,
sin un respiro, sin un momento que fuera realmente mío. Lo más doloroso de todo era sentir como poco a poco iba perdiendo mi identidad, mi esencia, y me convertía en alguien que solo existía para complacerlo. La prisión que Luis había creado no tenía barrotes visibles, pero estaba allí, en cada palabra, en cada mirada, en cada límite que me imponía. Una noche, después de una discusión difícil que dejó ambos corazones agitados, Luis me sorprendió con una propuesta que jamás hubiera imaginado. Me pidió que considerara participar en una experiencia diferente que él había organizado. Según él, esto podría ayudarnos a fortalecer nuestra conexión de pareja. Según él, esta experiencia sería una oportunidad para que ambos superáramos nuestras inseguridades y fortaleciera nuestra conexión de pareja. Decía que al romper las barreras tradicionales y explorar lo desconocido, podríamos encontrar una nueva forma de amor y entendimiento. No podía comprender cómo algo tan ajeno, tan distante a lo que habíamos construido juntos, podría salvarnos de la distancia emocional que ya existía. Sentí una mezcla de miedo y desconcierto, una incomodidad que no podía sacudir. Al mismo tiempo, había en mí un sentido de obligación desconcertante hacia él. Luis había presentado esto como la única solución posible para nuestro problema, como si esta fuera la última opción para salvar lo que alguna vez fue nuestro matrimonio. Mis pensamientos eran un torbellino. Me preguntaba una y otra vez cómo habíamos llegado hasta aquí. La persona que tenía frente a mí, con una mirada decidida y casi desesperada, ya no parecía ser el hombre del que me había enamorado. Había una parte de mí que quería gritar, que quería decirle que todo esto era una locura, que no había forma de que algo así nos ayudara a sanar. Pero, al mismo tiempo, había otra parte, una parte silenciosa y vulnerable, que se preguntaba si realmente había llegado a un punto en el que no quedaban otras alternativas. Luis intentaba hacerme ver que esta experiencia era algo natural, algo que otras parejas hacían para superar los límites del amor convencional. Me hablaba con una seguridad que, de algún modo, me hacía dudar de mi propia resistencia. Quizá estaba siendo demasiado cerrada, quizá no estaba viendo la imagen completa. Esa noche me costó dormir, con la mente invadida por pensamientos contradictorios. Sentía el peso de la presión de Luis, y la idea de perderlo si no accedía se hacía cada vez más palpable. Aunque en mi interior seguía habiendo una fuerte resistencia, no podía evitar sentir que de alguna manera le debía al menos considerar su propuesta. La obligación y la curiosidad comenzaban a entrelazarse, dejándome en un estado de confusión que parecía no tener salida. Luis no dejaba de insistir, tratando de convencerme con argumentos que tocaban cada una de mis inseguridades. Me hablaba de cómo esto nos liberaría, de cómo otras parejas hacían lo mismo para encontrar un amor más profundo. Luis decía que al hacer esto, podríamos romper las barreras que nos habían separado y finalmente volver a ser una pareja sólida. Su voz era tan segura y convincente, que poco a poco me encontraba cuestionando mis propias convicciones. Me hablaba de cómo todas nuestras dificultades desaparecerían, de cómo podríamos superar nuestros problemas y encontrar un entendimiento más amplio y liberador. Decía que aquello nos permitiría dejar atrás los celos y las inseguridades que habían ido creciendo en nuestra relación, y que este paso era esencial para redescubrirnos como pareja. Su discurso se tornaba cada vez más persuasivo, y la forma en la que argumentaba cada uno de sus puntos parecía diseñada para tocar justo en las partes más vulnerables de mi ser. Intentaba hacerme ver que mi resistencia era la causa de nuestro estancamiento, que si realmente quería salvar lo que teníamos, debía estar dispuesta a hacer sacrificios. Me encontraba a mí misma cuestionando mi resistencia. Las dudas comenzaron a apoderarse de mí, y la línea entre lo que yo deseaba y lo que él esperaba de mí se hizo cada vez más difusa. Cada vez que intentaba reafirmar mi postura, Luis parecía tener una respuesta perfectamente elaborada para desarmarme. La curiosidad empezó a mezclarse con el miedo. Aunque aún dudaba profundamente, no podía evitar preguntarme si tal vez habría algo más allá de todo esto, algo que podría cambiar el curso de nuestra historia para siempre. Quizá, después de todo, había algo de verdad en lo que él decía. Quizá esto realmente podría ser una oportunidad para conocernos de nuevo, para redefinir nuestra relación y para encontrar una versión renovada de lo que alguna vez compartimos. Me preguntaba si, de alguna manera, acceder a esta propuesta podría traer la paz y la conexión que tanto anhelaba.
Y así, la semilla de la duda crecía, mezclándose con la desesperación de querer encontrar una solución, cualquier solución, que pudiera salvar lo que habíamos perdido. Al final, accedí. No porque estuviera completamente convencida, sino porque quería poner fin a la presión constante y a la sensación de estar fallándole. Sentía que mi resistencia solo agravaba la situación y que, quizás, al aceptar, encontraría una forma de aliviar la tensión que había ido creciendo entre nosotros. Luis aceptó mis condiciones, asegurándome que sería una experiencia donde me sentiría segura y en control, una promesa que intentaba calmar mis temores, pero que no lograba disipar del todo mi inquietud. A medida que los preparativos avanzaban, cada detalle parecía diseñado para que yo me sintiera cómoda, las palabras elegidas, los escenarios creados, cada pequeño aspecto cuidadosamente planificado para convencerme de que todo estaría bien. Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos, una parte de mí no dejaba de sentir una profunda incertidumbre. Aunque todo se organizaba bajo los términos de Luis, algo en mí comenzaba a cambiar. Empezaba a surgir un deseo inesperado de tomar el control de lo que sucedería, de no ser simplemente una espectadora en mi propia vida. A medida que los días pasaban y el momento se acercaba, notaba cómo mi mente se debatía entre el miedo y una extraña sensación de determinación. Ya no quería ser simplemente la persona que seguía los deseos de alguien más, quería recuperar una parte de mí que había perdido hacía mucho tiempo. Mientras Luis seguía con los preparativos, hablándome de cada detalle con una mezcla de entusiasmo y autoridad, yo me enfocaba en encontrar un pequeño espacio dentro de todo aquello donde pudiera sentirme a cargo, aunque fuera solo de una mínima parte. Había algo en todo esto que empezaba a encender una chispa en mí, una chispa que me recordaba que aún podía decidir, que mi voz aún podía tener valor. No quería simplemente ceder ante la voluntad de Luis, quería encontrar un significado propio en lo que estaba a punto de hacer. Aunque la situación me hacía sentir vulnerable y expuesta, también había un sentido de posibilidad, una oportunidad de redescubrir quién era realmente y de desafiar los límites que me habían sido impuestos durante tanto tiempo. Sentía que, aunque fuera difícil y aterrador, esto podía ser un punto de inflexión, un momento en el que finalmente podría reclamar una parte de mi vida que había quedado atrapada bajo el control de Luis. Esta mezcla de emociones, el miedo, la curiosidad, la determinación, creaba un torbellino dentro de mí, y aunque no sabía qué sucedería, una cosa era segura, no iba a permitir que esta experiencia fuera solo otra forma de control. De alguna manera, encontraría la forma de hacerla mía. La noche finalmente llegó. La atmósfera era de calma y expectativa, una mezcla de emociones que parecía flotar en el aire. Las luces tenues proyectaban sombras suaves en las paredes, y la música de fondo intentaba añadir una sensación de serenidad, aunque dentro de mí todo era un torbellino de incertidumbre. Luis estaba al margen, observando con una mezcla de anticipación y control. Su postura era firme, pero había en sus ojos una chispa de algo más, quizás una emoción que no quería mostrar. Los hombres que él había elegido entraron en la habitación. Cada uno tenía una presencia firme, y, aunque intentaban proyectar calma, podía sentir el peso de la situación en el ambiente. El ambiente era tenso, pero estaba decidida a seguir adelante. Me quedé quieta por un momento, con mi respiración acelerada. Sentía el ambiente pesado, como si reflejara mis propios temores. En ese momento, me di cuenta de algo crucial. Por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando una decisión por mí misma, no por Luis. La sensación de hacerlo, de dar un paso adelante sin buscar la aprobación de nadie más, era poderosa. Mientras uno de los hombres me extendía la mano, dudé por un instante. Miré hacia Luis, esperando alguna señal. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, entendí algo crucial, ya no necesitaba su aprobación. Este momento ya no era sobre lo que él quería, sino sobre lo que yo necesitaba. La chispa de control que había sentido en los días anteriores se hizo más fuerte, y en lugar de sentir miedo, una extraña calma comenzó a llenarme. Entendí que esto ya no era por él, sino por mí. Era aterrador y liberador a la vez, un equilibrio entre lo desconocido y la posibilidad de encontrarme de nuevo. Tomé la mano que me ofrecían y di un paso adelante. Cada movimiento se sentía como un paso hacia mi independencia, hacia la libertad que tanto había anhelado.
Luis permaneció a un lado, observando, pero ya no era el centro de mis pensamientos. En ese momento, la habitación dejó de ser un lugar de control para convertirse en un espacio de posibilidades. Todo era incierto, pero por primera vez en años, sentí que tenía el poder de decidir el rumbo de mi propia vida. Sentí una conexión profunda conmigo misma, algo que hacía mucho había olvidado, y supe que esta experiencia, aunque compleja y desafiante, sería mía, en mis propios términos. A medida que la noche avanzaba, la tensión se disolvía poco a poco, dando paso a un sentimiento de liberación. Sentía que estaba recuperando mi sentido de autonomía, algo que había estado ausente durante demasiado tiempo. No se trataba de cumplir los deseos de Luis, sino de redescubrir mi propio poder, de reconectar con una parte de mí que había estado dormida durante mucho tiempo. Esa conexión conmigo misma, que tanto había anhelado, parecía estar regresando. Sentí que, por primera vez en años, estaba recuperando mi identidad, una identidad que había sido suprimida bajo el peso de las expectativas y el control de Luis. Esa noche no era una sumisión, sino un verdadero despertar, un momento de transformación que me permitió ver mi vida desde otra perspectiva. Entendí que mi vida debía ser definida por mis propias decisiones y no por las expectativas de alguien más. Cada momento de esa noche me reafirmaba que tenía el poder de decidir, de ser dueña de mi propia historia. Sentí una fuerza interior que hacía mucho no experimentaba, una sensación de empoderamiento que me llenaba por completo. Había algo profundamente conmovedor en darme cuenta de que mis decisiones, mis deseos y mi bienestar eran tan importantes como los de cualquier otra persona. Cada mirada, cada gesto y cada respiración se convirtieron en un recordatorio de lo que realmente significaba ser libre. No se trataba simplemente de hacer lo que otros querían, sino de recuperar el control sobre mi vida, de ponerme a mí misma en el centro de mis propias decisiones. Mientras el tiempo pasaba, cada segundo me acercaba más a esa libertad que tanto había anhelado, y la conexión conmigo misma se hacía más fuerte. Era un renacer, un momento en el que podía sentir que todas las cadenas que me habían atado se rompían, liberándome. Esa noche marcó el comienzo de una nueva etapa, una en la que finalmente entendí que mi felicidad dependía de mí y de nadie más. Por primera vez, sentí la verdadera fuerza de mi espíritu, una fuerza que me permitía soñar con una vida diferente, una vida donde yo tuviera el poder de decidir quién quería ser. Cuando todo terminó, sentí claridad. Luis intentó justificar lo sucedido, buscando razones para convencernos a ambos de que había sido por nuestro bien, pero yo ya había tomado una decisión, no podía seguir con él. Dejé nuestra casa esa misma noche, con el corazón lleno de miedo y esperanza a la vez, una mezcla que me hacía sentir viva y decidida. Mientras recogía mis cosas, cada objeto que guardaba en la maleta representaba un capítulo que estaba cerrando. Las paredes que alguna vez habían sido testigos de nuestros mejores momentos ahora solo simbolizaban un lugar donde había perdido mi identidad. Sabía que el camino sería difícil y que la incertidumbre estaba a la vuelta de la esquina, pero también sabía que, por primera vez, estaba tomando las riendas de mi vida. La sensación de libertad, aunque intimidante, me daba la fuerza para continuar. No tenía un plan definido, ni sabía exactamente qué haría al día siguiente, pero eso no importaba. Lo que realmente importaba era que finalmente estaba eligiendo por mí misma, sin la influencia de nadie más. Mientras cruzaba la puerta de nuestra casa por última vez, sentí el peso de los años de control y opresión comenzar a desvanecerse. Mirando hacia adelante, estaba lista para vivir sin ataduras, explorando quién era realmente, redescubriendo mis sueños olvidados y construyendo una vida llena de libertad y posibilidades. Durante el trayecto hacia mi nuevo comienzo, la oscuridad de la noche reflejaba el camino desconocido que tenía por delante. Sentía una mezcla de miedo y emoción, pero también una esperanza renovada, como si cada kilómetro representara una nueva oportunidad de encontrarme a mí misma. Mi corazón latía con fuerza, recordándome que, aunque el futuro fuera incierto, estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera, sintiendo por primera vez que tenía el control de mi destino. Cada kilómetro que me alejaba de esa casa era también un paso hacia mi propia libertad, un acto de valentía que nunca pensé que podría realizar. Estaba dispuesta a enfrentar mis miedos, a reconstruirme desde los cimientos, y a descubrir una nueva versión de mí misma. Sabía que habría días difíciles,
momentos de duda, pero también sabía que había tomado la mejor decisión para mi bienestar. Esa claridad que había sentido cuando todo terminó seguía allí, iluminando mis pensamientos, dándome la certeza de que estaba lista para comenzar una vida llena de posibilidades, una vida en la que finalmente sería libre para ser yo misma, sin restricciones ni sombras que limitaran mis pasos.